Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pueblo de Jesús, a donde está él de visita, es sábado, en la sinagoga, se oye un clamor muy grande, también una protesta un poco resentida. Es la actitud de la gente. Es que Jesús se ha ido a hacer obras maravillosas por ahí, por otras comarcas, y como que ha abandonado a los suyos, a los propios, su casa, sus familiares, sus amigos, sus paisanos. En ese contexto va a suceder esta palabra que Jesús les dice. En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Es decir, que es de la naturaleza humana desconfiar de lo propio y más bien confiar en lo extraño. Uno lo ve continuamente, uno lo ve entre nosotros los colombianos. Eso se ha vuelto casi que una caricatura nuestra, ¿no? Que podemos ser tan duros entre nosotros, podemos ser tan difíciles entre nosotros mismos, pero si alguien llega hablando trabadito y se nota que es extranjero, qué atenciones y qué gusto de atenderlo y cómo nos sentimos de honrado con los extranjeros, pero con los propios, más bien dureza y desprecio y distancia. Entonces no era solamente en el pueblo de Jesús, en todos los pueblos sucede lo mismo, que los propios, en este caso un profeta, entre los propios casi no es acogido, más bien es rechazado. Ahora, Jesús se vale de esa circunstancia y se va a escudriñar la Biblia, a escrutarla. Jesús se va a mirar lo que ha sucedido en la Biblia y descubre allá una constante en la acción de Dios. Recuerda un par de casos históricos. En Israel había muchas viudas en tiempos del profeta Elías, muchas viudas, pero solo a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Una extranjera, una pagana, solo a ella se le da que el profeta Elías llegue a su casa y que habiendo una gran sequía y por eso una gran hambruna, a esta mujer y a su hijo, que creyó en el profeta Elías, que lo acogió en su casa y lo hospedó, que compartió con él su pan y su agua, a esta mujer y a su hijo no les faltó nunca el pan y el agua. Jesús nombra otra circunstancia y es Naamán el sirio, un general enemigo de Israel. Él es leproso, pero había muchos leprosos en Israel, pero solo a este leproso que vino donde Eliseo, que lo buscó, vino desde lejos, que insistió y que después, con una recomendación muy humilde, irse a bañar al Jordán 7 veces, aún pasando por encima de su orgullo. Es que no hay en mi patria ríos más grandes que el Jordán, porque hoy tengo que irme a bañar al Jordán, pero sin embargo oye a sus criados y va y obedece humilde, y a él se le hace la obra de su salud, el milagro de su salud. Está diciendo Jesús, miren, Dios actúa en la vida de quien quiere. No se necesitan prerequisitos. Por ahí a veces la gente se extraña, le está pidiendo algo a Dios que como que no se le concede. Y entonces empiezan a preguntarse, pero ¿será que yo he hecho, qué habré hecho yo de malo? ¿O es que Dios se olvidó de mí? ¿O es que Dios no me quiere? Porque a mí, que soy bueno, que tengo partida de bautismo desde el segundo día nacido, que hice la primera comunión a los 7 años, que he rezado el Santo Rosario todos los días, porque a mí no me pasa lo que a un sinvergüenza que nunca creyó en Jesús, que nunca hizo nada como de bueno en la vida y cualquier día le sucede la gran obra de la salvación? Así es Dios. Dios nos ama a todos. Y más y de manera preferencial a los más alejados, a los más perdidos, a los más tristes, a los más
pecadores, a ellos los ama en primer lugar. A todos, como solo un padre sabe amar, con el mismo amor, pero primero a los que más lo necesitan, y a los que abren el corazón, y a los que confían. Muchas veces los que somos de casa podemos ser como el hijo mayor de la parábola del Padre Misericordioso. Podemos ser duros de corazón, podemos ser odiosos con los hermanos, podemos ser inmisericordios con los demás y no nos damos cuenta. Pero en cambio estos otros, paganos, alejados, que parecen sin mérito, sin merecimiento, que parece que no tendrían por qué ganarse el amor de Dios, se lo ganan de primeros, como la viuda de Sarepta, como Naamán el sirio, como la sirofenicia en la obra de Jesús, extranjeros, como el centurión que vino a implorar por su criado enfermo. Así, tantos lejanos de Dios, lejanos de una práctica religiosa, tantos incluso cerrados a la acción de Dios o que buscan desconociendo a Dios, y a ellos se les da el encuentro maravilloso. Eso nos llama la atención a nosotros. Cuidado, no sea que muchos que nunca tuvieron la posibilidad de conocer de Dios, de oír hablar de Él, de recibir testimonio sobre la acción de Él en la vida, muchos que nunca tuvieron esas oportunidades van a llegar primero que ustedes que lo tuvieron todo. No sea que nos pase lo que les pasó a los paisanos de Jesús, que siendo los paisanos lo rechazaron. Y muchos extraños y extranjeros lo acogieron y recibieron de Él el amor, el perdón, la sanación, la salvación de la vida. Mis amigos queridos, en este tiempo de Cuaresma, lo que estamos buscando es el encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor. A partir de la humildad, a partir de reconocernos lo que somos, ceniza, miseria, pecadores, pobres, frágiles. Desde ahí tenemos que buscar al Señor. No podemos llegar exponiendo credenciales. Yo, el hijo de la familia tal, tan católica, yo, el que nunca he cometido pecado, yo, no. Tenemos que llegar a Él despojados de toda pretensión, necesitados, desde la humildad. Recuerden que este camino de Cuaresma es un camino entre la ceniza, la miseria de la ceniza y la gloria de la vida y la resurrección. Recuerden que a este camino se entra por el reconocimiento de lo que se es, por el reconocimiento humilde, por la actitud profundamente humilde. Queridos, ahora vamos a pedirle a una que de verdad es humilde, es María. Ella acoge con todo el corazón el misterio de Dios, su vida y su amor. Pidámosle a ella que nos dé esa actitud que ella tuvo en el encuentro con Dios, para que también nosotros con ella y como ella sepamos acoger la palabra y la vida de Dios en nuestra propia vida. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Permítanme una recomendación, una súplica para todos, pero en particular para los que viven, actúan y se comunican en las redes. Tratemos de tener siempre una actitud que incluya a los demás, que los respeta,
que no los desprecia, que los acoge. Miren a Jesús cómo muestra que Dios acoge a unos que son extraños, a unos que son pecadores, que no tienen nada que ver con el pueblo creyente. Sin embargo, Dios los escucha y los acoge. Tenemos que ser así como Dios es, acogedores, respetuosos, capaces de escuchar a los demás antes de pelear contra ellos, capaces de acoger antes que sacar lo más horrible de nuestras emociones para volteárselas a los demás y hacer daño. Una recomendación muy grande de respeto, de acogida, de solidaridad en el uso que hagamos de las redes. A todos nos concede el Señor su amor y su bendición. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, permanezca para siempre. Felicidades. Reflexión del Evangelio.